A continuación, realizará su intervención el señor Álvaro Pardo, quien nos compartirá la nueva visión de la Agencia Nacional de Minería para fortalecer el desarrollo de la minería en Colombia. Bienvenido, señor, ya adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Minería por la invitación a este encuentro. Un saludo para todos los representantes del Congreso, del Gobierno, a todos los empresarios, a los compañeros del sector minero, señora viceministra y compañeros de la Agencia de Minería, Ministerio de Minas. Como diría un conferencista, voy rápido porque soy lo único que se interpone entre una charla muy aburrida y un almuerzo. Así que vamos rápido, pues. Entonces, un poco lo que nos comentaba el doctor Nariño es, ustedes querían conocer cuál es esa nueva visión de la minería, hacia dónde vamos. Y sobre eso voy a concentrar entonces la charla de hoy. Digamos, las directivas están claras para nosotros, cuál es esa misión, qué es lo que queremos con la minería. En primer lugar, algo que ya ustedes conocen muy bien, que es el tema de cómo vamos a pasar de una economía extractivista, de una economía primario exportadora, a una economía que produzca, que aproveche los recursos que tenemos en el suelo, en el subsuelo, para poder generar cadenas productivas, generar empleo, generar riqueza, generar incluso productos que se pueden exportar al mercado, semielaborados o productos finales, etcétera. Eso es un poco lo que encierra esta primera premisa. En segundo lugar, nuestra visión. Queremos una minería que apoye los programas económicos más importantes del Gobierno Nacional. Más adelante voy a comentar sobre ello. Está el tema del abastecimiento. Hoy comentaba en estos días, los joyeros colombianos tienen que ir a Panamá a comprar oro para sus joyas. Y nosotros tenemos oro. Tenemos oro en muchos sitios del país, pero estamos realmente haciendo las cosas al revés. Necesitamos también que la minería se convierta en un instrumento de equidad, instrumento de oportunidades para todos los mineros. Nuestro sueño, nuestra visión, que los barriqueros, que los pequeños y medianos mineros los podamos en este tiempo, en este periodo, llevar a convertirse en pequeños y medianos empresarios. Ese es el sueño de este gobierno, esa es nuestra visión. Que la minería se haga con un enfoque territorial y ambiental. Eso también es fundamental. No podemos seguir haciendo como las cosas se hacen desde el centralismo bogotano, estar determinando cuál es la vocación, dónde se hace minería, dónde se hace no. Y aquí tenemos que escucharnos todos, ¿cierto? Escuchar las autoridades del orden central, del orden territorial, los municipios y el tema ambiental, que es también fundamental para este gobierno. El tema ambiental es transversal a todos los sectores de la economía y obviamente la minería tiene que encajar también en esas directrices relacionadas con medio ambiente, con el tema del cambio climático, la preservación de los ecosistemas, el cuidado del agua. Y por último, la minería es definitivamente la base de la transición energética. No hay transición si no hay minería. Y de ahí se desprende algo muy importante. Lo anticipo de una vez, es la conclusión de esto, pero no quiero que vaya a quedar absolutamente ninguna duda al respecto. Primero, la minería es fundamental para este gobierno y para la economía. Segundo, necesitamos reorientar la minería. Llevamos 20 años en aplicación de la Ley 685 y lo que tenemos hoy son unas consecuencias graves en los territorios. Ustedes siguen el día a día de la minería. Cada día crece más la oposición en los territorios, la oposición de la comunidad a que haya minería. No miren lo que es hoy Jericó y miren el último problema que tenemos en San Francisco. Esa es la realidad hoy en el territorio y es una realidad que tenemos que entrar todos a trabajar. Y tercer punto fundamental, clave. Para toda esta visión necesitamos del sector privado. Lo he dicho no porque esté aquí otro Juan Camilo, usted me lo ha oído en otros escenarios. El tema del capital, la inversión, la tecnología, la experiencia son fundamentales en esa transición.
Entonces, dejando esto claro, arranco a mostrarles para dónde vamos. La nueva ley minera, mañana seguramente la señora viceministra ahondará ese tema, porque eso es un tema que coordina, maneja el Ministerio de Minas y Energía, pero tiene algo que es muy importante y es una directriz del presidente Petro. No hay una política pública que no surja de la base social. Necesitamos consultar las bases para poder construir una política minera y hemos hecho varios eventos en este año, el foro con empresarios en diciembre, las audiencias de la Comisión Quinta, con las cuales acompañamos por muchos sitios del país, más de 20 foros técnicos, la Cumbre Minera Nacional y ayer tuvimos una minecumbre en Bogotá, en la Universidad Nacional. Nos reunimos con mineros que vienen, les comentamos en qué vamos y ahí estuvimos trabajando, ahí salen nuevos insumos, nuevos ingredientes para construir esta ley minera. Esto rápidamente, el proyecto lo que busca, un aprovechamiento de nuestros bienes mineros, respetuoso de las normas y deberes sociales, ambientales y étnicos. Modernizar el ciclo minero. Creo que nos estancamos un poco en pensar hasta dónde va la minería, cuáles deben ser sus ciclos. A través de esa ley minera vamos a modernizar esos ciclos. El tránsito de la economía extractivista a una economía productiva está también inmerso, contenido en la nueva ley minera. La protección integral de la minería artesanal y de la pequeña y mediana minería. Eso es un concepto que está desde incluso plan de gobierno, mucho antes de ser gobierno, ya lo habíamos dicho, el tema de la protección, blindar la pequeña y mediana minería y la generación de conocimiento y aprovechamiento de las reservas del país. Más adelante vamos a ver cómo desarrollamos este tema porque realmente nos preocupa. El tema de la planificación minera es fundamental. Yo lo tengo que decir con todo respeto, pero el principio de la ley 685, primero en el tiempo, primero en el derecho, castró la posibilidad del Estado de hacer planeación en el sector. No lo hay, porque hoy cualquier persona, cualquier empresa pide un área, si el área está libre, se le entrega. Pero ahí es donde está la planeación. Necesitamos introducir nuevamente ese concepto de la planeación en el sector minero. Está la creación de zonas aptas para aprovechamiento minero. Esta es una conversación que en este momento tenemos con el Ministerio de Ambiente. Reconocemos la necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial en lo ambiental, pero también tenemos que tener en cuenta que ahí hay una riqueza minera que el país necesita para su transición. Tenemos las zonas mineras restringidas, donde definitivamente no se puede hacer minería, no hay minería. Más adelante comento sobre el certificado ambiental y algunas medidas correctivas con respecto a títulos mineros que hoy fueron entregados, que están en áreas donde no se podría hacer minería. Estamos unificando todo el sistema de gestión minero, simplificando trámites también. Viene la creación de la empresa pública minera con minerales, más adelante lo comento, y la incorporación de estándares judiciales. Hay muchas decisiones judiciales que están hoy comprendidas en sentencias, en fallos de las altas cortes. Muchos de esos fallos judiciales están siendo llevados a la ley minera como es el talento, el espíritu de este gobierno, respetar las decisiones de las altas cortes y en general de todos los demás poderes del Estado. Otro tema que es fundamental para nosotros es la soberanía de los minerales. ¿Qué significa soberanía en nuestro concepto? En primer lugar, poder disponer de los bienes, de los minerales que hoy tenemos en territorio nacional, principalmente, y no digo exclusivamente, principalmente para abastecer el mercado local, para llevarlos a esos 4 programas que estabas comentando, económicos del gobierno, en cuya base siempre están los minerales. Entonces, esto es muy importante. Necesitamos garantizar minerales estratégicos para la reindustrialización, para la transición energética, para el desarrollo agrícola y para el desarrollo de infraestructura pública. Y ahí no les quepa duda. Ahí vamos, por ahí vamos. Esa es nuestra tarea, ¿cierto?
los minerales para estos programas que son fundamentales. ¿Cuáles son los habilitantes? ¿Qué es lo que nos permitiría cumplir con esta meta? Pues obviamente la protección ambiental es fundamental, la participación activa de comunidades, generación de empleos directos e indirectos, generar encadenamientos productivos, transferir conocimiento y transferir tecnología a todos los mineros pequeños y medianos mineros del país. ¿Cómo lo planeamos? La adecuada planeación, lo que comentaba hace un momento. Necesitamos introducir este concepto fundamental que además es una norma constitucional. El Estado planeará el desarrollo de su economía. Lo estamos introduciendo en la ley minera y es tratar de pensar que no podemos sacar todos los recursos al tiempo. No todo el que llega a pedir se le entrega. Tenemos que dosificar, empezar a pensar en dosificar la extracción de los recursos, especialmente de los estratégicos, cuando ya en el mundo entero sabemos que hay minerales que antes eran estratégicos, hoy son críticos. Ya los diferentes países desarrollados y organismos especializados nos están hablando de cómo, por ejemplo, a 15 años, la última mina de cobre en el mundo empieza a declinar. Y ya Europa, hace un par de semanas que hablaba del cobre como mineral estratégico, ya empieza a hablar del cobre como un mineral crítico. Son minerales, al fin entendimos algo que debimos entender hace muchos años, que los recursos naturales no renovables no se renuevan, son finitos. Y en petróleo lo estamos empezando a vivir, ¿cierto? También lo vamos a empezar a vivir ahorita cuando les hable de minerales estratégicos, como en Colombia no los tenemos todos los estratégicos, ni siquiera los críticos los tenemos. ¿Cierto? De ahí que hay que empezar a planear y a pensar muy bien cómo desarrollar el sector. Priorizar la atención en minerales estratégicos. Hay unos, bueno, ya lo desarrollo un poquito más adelante. Áreas, eso es una competencia que tiene la Agencia Nacional de Minería de reservar áreas con potencial. Ya hemos reservado algunas áreas con fosfatos. Vienen unas áreas que se reservan también con cobre porque no podemos sacarlos por el principio primero en el tiempo en el derecho, los vamos a llevar, ¿cierto?, a procesos de selección objetiva para poder entregárselos al sector privado o al sector público cuando esté la Agencia Nacional, la empresa de minerales. Los determinantes ambientales fundamentales, como los comentaba hace un momento, el tema ambiental es fundamental para este gobierno, empezando por cambio climático, tema de la preservación de ecosistemas, el ordenamiento territorial alrededor del agua, son aspectos que tenemos que empezar a introducirlos en la minería o la minería empezar a introducirse en ese gran concepto nacional. Encadenamientos productivos lo comento también un poco más adelante. Entonces, nuestra nueva visión de con qué instrumentos va a contar. En primer lugar está la empresa colombiana de minerales, Ecominerales. Ya la semana entrante tenemos listo el proyecto de ley para presentarle al Congreso de la República. La semana entrante, el lunes, echamos la última revisión con el Ministerio de Minas y va para el Congreso. Básicamente, digamos, el objetivo de esa empresa es promover el desarrollo económico, el bienestar social a partir de los minerales, transparencia y comercialización, la formalización minera y la explotación de minerales estratégicos. Allí se enfocará la empresa pública minera. Y aclaro porque siempre se presta para muchas cosas. ¡Ay, este gobierno va a estatizar la minería! No, absolutamente no. Y para nosotros el espejo de esta empresa pública minera es Ecopetrol. Ecopetrol, y de hecho nos basamos en muchas cosas de Ecopetrol para planear la empresa pública minera. Entonces participa junto con el sector privado, pero de ninguna forma, lo aclaro porque oigo comentarios contrarios, de ninguna forma se trata de estatizar el sector. Y esas son básicamente sus funciones. Esta primera, que es muy importante, que es en este momento recibir todos los bienes que revierten al Estado de contratos mineros que están finalizando. Mejor ejemplo es hoy Prodeco, unos contratos que se están terminando o que fueron terminados ya hace un tiempo, que hoy estamos en proceso de liquidación, pero allá hay unos bienes que revierten al Estado y hoy la verdad no tenemos quien se haga cargo de esos bienes. Vamos un poco tarde en la creación de la empresa, pero lo ideal sería que fuera la empresa la que recibiera estos bienes en reversión. Y de la misma forma fue creada Ecopetrol, cuando se acabó la concesión de mares por allá en mediados del siglo pasado. Cuando se acaba la concesión le dicen al gobierno, óigame, aquí tengo un crudo remanente y tengo unos bienes que revierten, ¿a quién se los entrego? ¿A quién se los entrego? Ahí nació Ecopetrol. Y aquí van a ser la empresa pública minera recibiendo los bienes de todas las compañías mineras que empiezan de aquí para adelante a
terminar sus contratos y a revertir sus bienes al Estado. Otro papel fundamental es el de papel importantísimo de la agencia, es la asociatividad y la formalización. Hombre, no nos digamos mentiras. Hace 20 años surgió el primer programa de legalización basado en la ley 685 y vinieron 11 reformas a ese programa de legalización. Si uno visita los territorios, si uno se va al Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Chocó, Cauca, uno encuentra que la realidad incluso es peor hoy que hace unos años. Realmente no han sido programas efectivos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que esta empresa, además de que el Estado le entrega un título a mineros que ahora se empiezan a agrupar de acuerdo al último plan de desarrollo, la formalización colectiva, ¿cierto? Si hay un acompañamiento del Estado, hay la oportunidad de que ese minero realmente se convierta en un empresario, porque hay acompañamiento a través de la empresa en temas de capacitación, crédito barato para compra de maquinaria, lo llevamos en temas de beneficio, transformación, incluso comercialización. Y esto es un poco réplica de una empresa que hay en Chile, NAMI, la empresa minera de Chile, que ha hecho ese trabajo. Y fíjese, hoy en Chile pues se avanzó muchísimo. Los mineros ilegales del cobre del siglo pasado hoy son pequeños y medianos empresarios. En fin, no abondo dado el tiempo, pero está el tema de la minería circular. El otro tema también meternos muy duro es en el tema de comercialización. Para nosotros es muy claro, como lo comentaba alguien antes, el tema de cómo grupos criminales incluso han capturado eslabones, no solamente del sector minero, sino de la comercialización. Y en el oro es hoy dramático lo que está pasando en el país. Prácticamente estos grupos irregulares están manejando buena parte de la comercialización de oro en el país. La idea es que a través de la comercializadora que estamos heredando de SAE, ¿cierto? Esas comercializadoras, cuando hay extinción de dominio, entren a ser parte de la empresa pública minera. Y más adelantico le cuento cómo vamos con la comercializadora. El tema de la formalización minera es fundamental, es el programa emblemático de la autoridad minera. Allí le estamos metiendo con toda a formalizar. Y estamos respondiendo a solicitudes de formalización del 2001. En Cali, hace un mes y medio, un grupo de una cooperativa que había hecho su solicitud de formalización en el 2001. Hoy el Estado viene a darle respuesta, pero le estamos dando respuesta a todas esas personas o cooperativas o grupos que están en áreas donde se pueden formalizar. No hay determinantes ambientales, no hay determinantes jurídicos, vamos a formalizarlos, pero eso va a ser un programa fundamental, porque es la única forma de empezar a reducir conflictos en el territorio. La paz total del presidente Petro pasa por reducir los conflictos que se generan en los territorios a partir de la minería. Y creemos que esta es una forma, un aporte muy importante desde el sector minero a esa paz total, formalizando los mineros que hoy están en sitios peleando porque no los dejan trabajar, porque estaban ahí desde antes que hubiera un título minero, etc. Esto es una forma de contribuir con esos programas de formalización y con la paz total. Las cadenas productivas, ya estamos trabajando en 4 cadenas productivas. Pensamos que, y eso en línea con lo que estaba comentando al principio, generar desarrollo, generar industrialización, generar apoyo al campo desde nuestros minerales, y los tenemos. Entonces estamos creando una cadena de fosfatos fertilizantes. Hombre, si tenemos los fertilizantes, ¿por qué no nos asociamos con las empresas de fertilizantes que hay en el país y hacemos una cadena? Y aquí tenemos el fosfato y ya reservamos 6 áreas donde tenemos fosfatos y estamos en negociaciones con las empresas para entregarles los fosfatos, produzcan los fertilizantes bajo 2 condiciones. Primero, la atención del mercado interno. No nos vamos a exponer que la guerra de Ucrania y Rusia, que elevó los precios de fertilizantes y prácticamente empujó la inflación, pero además golpeó el campo. No tenemos por qué exponernos, tenemos los fosfatos, trabajemos con el sector privado produciendo fertilizantes y abastecemos el mercado local a precios competitivos. Han sido las 2 condiciones que estamos colocando. Está el tema del carbón metalúrgico, coque, acero, industrialización. Esto es parte de la visión del Gobierno Nacional, utilizar los recursos para industrializar. Necesitamos el acero para producir la maquinaria que vamos a requerir para la industrialización. Eso no es en el corto plazo, estoy de acuerdo. Nadie dijo que la transición iba a ser de un día.
Muchas personas pensaron que la transición iba a ser el 8 de agosto del año pasado. No, señores. En nuestros documentos del pacto histórico está claramente establecido que por lo menos en estos 4 años sentamos bases de la transición y esperaríamos que en 15 años logremos una gran transformación de la matriz energética, por ejemplo, que hoy está dominada por los combustibles fósiles, pero que digamos llegar a combustibles limpios en unos 15 años. Entonces, igual esto, nosotros sabemos de la complejidad. Estamos hablando ya con muchas empresas, con ofertas internacionales que nos hablan de la posibilidad de construir en Colombia nuevas plantas para generar acero, etcétera. Pero ahí vamos, es una tarea compleja y larga. Está el tema del cobre, también fundamental. No tenemos mucho cobre hoy libre en el país. La única mina que produce cobre lo exporta. La única mina que produce ferroníquel lo exporta. No tenemos hoy estos dos minerales fundamentales. Ahí viene un trabajo del Servicio Geológico para empezar a encontrar potenciales de cobre, de litio. Litio no tenemos, no hay un ambiente geológico en el país. Y yo prefiero hablar así, pero prefiero ser transparente con el país. No tenemos litio y es uno de los principales minerales estratégicos del mundo. Hay que hacer más exploración geológica, de acuerdo, pero hoy no lo tenemos. Entonces, lo que decía el otro día, tal vez en Medellín, que se puso alguien bravo conmigo, Colombia no es un país minero, tenemos minerales, algunos, ahorita vemos cifras, pero no somos un país minero, entonces tenemos que ser muy razonables de entrada para pensar en estos programas. El tema del silicio, vidrios, paneles solares. Ustedes saben que las empresas que producen paneles solares, no sé si todas, pero la mayoría tienen que traer el vidrio de Ecuador porque vidrios de la calidad que se requiere para los paneles solares no se produce en Colombia. Bueno, entonces vamos a ofrecerles a las empresas que producen vidrios, que nosotros tenemos el silicio, pero se lo entregamos con la condición que produce el vidrio en el estándar y las calidades que requerimos para empezar a producir en el país paneles solares. Entonces estamos avanzando en estos cuatro cadenas productivas, lo estamos haciendo con el Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Agricultura. Algo que decía alguien esta mañana, bueno, ¿cómo es la coordinación interinstitucional? Porque ahí vemos al ministerio solo. No, señor, esto es un programa de gobierno y aquí concurren Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura también. Con ellos se está trabajando para el desarrollo de estas cadenas productivas. Minerales estratégicos, veamos rápidamente cómo se comportan en el mundo. Estos son proyecciones que se hacen, ¿cierto?, a partir de publicaciones internacionales, pero allí ya en el mundo nos están diciendo cuáles son los estratégicos y cómo va a ser el comportamiento de la demanda de esos minerales estratégicos en los próximos años en el mundo. Entonces va a haber un crecimiento exponencial, diría yo, del año 2020 a 2030, luego ya se estabiliza la demanda de estos minerales, pero allí ya empieza el mundo a decirnos cuáles son los minerales estratégicos que el país va a requerir para su transición energética. Estas son las inversiones, entonces fíjense ustedes cómo a partir de minerales litio, a partir de minerales estratégicos ha habido mayores inversiones, especialmente en cobre, en litio y en níquel. Ya los empresarios vieron con claridad cuáles son esos estratégicos y vienen grandes inversiones muy importantes en la extracción de estos minerales. Estas son las proyecciones que hay también de reservas. El primer cuadro de reservas de minerales, minerales industriales y los otros de minerales solamente, ¿cierto? Pero vemos que la demanda que se viene, de acuerdo al Servicio Geológico Norteamericano, la demanda gigantesca que se viene en cuanto a estos minerales estratégicos. Hay inversiones, hay una gran demanda. Ese es el comportamiento de los precios, las proyecciones. Bueno, hasta el 2023 tenemos, más adelante tenemos proyecciones, pero aquí también estamos viendo cómo ya los precios de esos minerales estratégicos empiezan a crecer en el mundo y cuáles de una forma muy importante. El molibdeno, por ejemplo. Nosotros tenemos molibdeno, nosotros tenemos tierras raras, no tenemos todo el conocimiento que necesitamos para ver exactamente dónde están, pero sí tenemos ambientes geológicos para tierras raras. Son comportamientos de precio. Para la determinación de los minerales estratégicos, se hizo un enorme trabajo a comienzo de año, está publicado en la página de la Agencia Nacional de Minería, donde se definieron los lineamientos para determinar los minerales estratégicos en Colombia.
Este documento estuvo para comentarios públicos, llegaron varios comentarios, se incluyeron los que daban al lugar, ¿cierto? Y ya hoy ese documento ya fue aprobado por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería y hoy estamos ya en el proceso de expedir la resolución que determinará cuáles son los minerales estratégicos que el país va a requerir, ¿cierto? O los que en general se van a requerir para la transición. Que todos deberían ser estratégicos. No, hombre, no. Son estratégicos estos y sobre estos el gobierno nacional le va a meter muy duro. Pero obviamente los demás minerales van a seguir siendo explotados como se explotan hoy. O sea, nadie está cerrando la puerta a los demás minerales. Estamos diciendo solamente estos estratégicos y sobre esto el gobierno nacional va a centrar su atención, su política. Pero los demás minerales se siguen extrayendo y se siguen produciendo de acuerdo a los contratos y a lo que tengan. Porque eso lo hemos dicho claro muchas veces. El gobierno respeta los contratos de los empresarios y van hasta su final. Nadie puede decir que hemos expropiado a alguien. Nadie puede decir hoy que hemos vulnerado derechos de ningún empresario en el país. Por el contrario, hemos dicho muchas veces que respetamos los derechos que tienen establecidos en sus contratos. Bueno, perdón. Los lineamientos. Entonces, soberanía, lo que comentaba, soberanía en esa acepción. Utilizar nuestros recursos para la industrialización, etcétera, para los 4 programas que tenemos ya definidos. Que haya ambientes geológicos. ¿Qué sacamos con declarar minerales estratégicos que ya sabemos no tenemos? Pues a menos que venga una etapa de exploración y tengamos suerte y los encontremos, pero los que no existen no podrían ir ahí. Que haya una demanda de esos minerales estratégicos para el desarrollo industrial, para la seguridad alimentaria, desarrollo agrícola, que haya también que nos permita empezar a sustituir importaciones. Todos ustedes saben cuáles son las dificultades que hoy tenemos en nuestra balanza de pagos, en nuestra balanza comercial. Nosotros quisiéramos que esto transitara de tal forma que mañana pudiéramos ser exportadores no de bienes primarios como hoy, y estar siendo víctimas permanentes de la volatilidad de los precios en el mercado internacional. Ninguna economía que quiera ser sostenible se construye sobre la base de bienes primarios cuyos precios y cuyos ingresos dependen de fuentes volátiles en el mundo. Los bonanzas, pero igual tenemos caídas dramáticas. Ningún país en el mundo puede tener una economía robusta y sólida si se sigue apoyando en minerales y en recursos primarios. Esa es la idea de pasar a sustituir importaciones y minerales para promover la asociatividad. Fíjense aquí lo importante de este último elemento, y es que no solamente estamos diciendo minerales para todos estos mercados, no, creemos también que pueden haber mineros que hoy están donde no pueden estar, o están en conflicto con el territorio, con otros titulares mineros, etcétera, o le estamos diciendo, asóciense, les vamos a entregar títulos en áreas razonables para que también extraigan minerales estratégicos y se incorporen en este nuevo modelo, en esta nueva propuesta que estamos haciendo de transición energética. Hablemos un poquito de carbón, porque también carbón, y le agradezco mucho, doctor Nariño, la oportunidad de comentarlo, lo he comentado en todos los foros, pero seguimos como en el mismo debate de comienzo de este gobierno. Estas son las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía sobre consumo de carbón térmico en el mundo. Y lo vemos como pues, prácticamente aumentan, ¿cierto? Ya en algunos países empieza a reducirse el consumo de carbón, pero va a seguir habiendo consumo de carbón térmico. Nosotros no estamos diciendo que no. China, India son los países mayores consumidores de carbón del mundo, pero también tienen las reservas más grandes de carbón del mundo. Tenemos que empezar a pensar si realmente eso es un mercado para el carbón térmico colombiano, ¿cierto? De países que consumen mucho carbón, los demás todos ya arrancaron temas de transición. Francia anunció ayer ya el cierre definitivo de sus minas de carbón, igual están haciendo otros países en Europa. Alemania ya nos dijo de frente, nos dijo, aprovechen esta luna de miel porque en 2 años dejo de comprarle carbón térmico. Hombre, y nosotros creemos que ser responsables con el país y ser responsables con la transición y lo que proponemos es no esperarnos al golpe, obrar proactivamente y saber que eso va a pasar para empezar a tomar medidas desde hoy. ¿Qué medidas hemos tomado con respecto a carbón térmico?
Ninguna. Al carbón térmico lo saca el mercado, el mercado. Más adelante les muestro cifras de costos y precios. Pero repito, no hemos tomado ninguna medida contra el carbón térmico. Teníamos una propuesta en el plan de desarrollo de no entregar nuevos contratos de carbón, minería a cielo abierto a gran escala, ¿cierto? Quedó en las bases del plan, está en las bases del plan de desarrollo, ¿cierto? No hay todavía la norma que le diga al ministerio, a la agencia que no puede entregar más contratos, pero vaya casualidad, no hay ninguna propuesta de carbón a cielo abierto a gran escala en el país. Tenemos unas 5.000 solicitudes de propuestas de contrato de concesión, y etcétera, pero no es de carbón. Hay 4 antiguas a las cuales se han requerido para que anexen la certificación ambiental y ninguna ha anexado certificación ambiental. Entonces prácticamente estamos liquidando un sector que ya solo se liquidó, no hay nuevas propuestas. Hay nuevas propuestas en el país, pero no los vamos a acabar. Las empresas que tienen contratos de carbón térmico en Colombia van hasta su final, no los hemos sacado. No vamos a sacar a nadie a sombrerazos del país. Terminen sus contratos, ¿cierto? Y listo, pero ahí no va a pasar nada más. Entonces, eso con respecto al carbón térmico. Las proyecciones de precio del carbón colombiano son estos, pues tuvimos después de la pandemia un auge de los precios cuando viene todo este conflicto de Rusia-Ucrania y viene el desabastecimiento de gas, entonces se acude nuevamente al carbón, etcétera, pero esa bonanza que subimos el 22, ya los precios empiezan a estabilizarse, y el problema es que empiezan a estabilizarse alrededor de los 120 dólares, ¿cierto? Y ahí tenemos un problema muy complicado, y es el tema de los costos. El tema de los costos. En un documento que tiene el Ministerio de Planeación Nacional, es una investigación que se hizo el año pasado, pero solamente se hizo pública en este año, ¿cierto? El costo promedio de extracción de carbón en Colombia, este no es todavía, bueno, no sé si la tenga todavía, pero para complementar la gráfica anterior, el costo de extracción del carbón colombiano es de 70 dólares por tonelada, promedio, ¿de acuerdo? A eso agréguele en 15 dólares por temas de logísticos, ¿cierto? Agréguele por impuestos, regalías, estamos en el margen más o menos de 85, 90 dólares. Si el precio internacional estuviese en 100 dólares o cuando llegue a 100 dólares, las empresas que extraen hoy carbón van a tener que pensarlo, porque el margen de utilidad es muy bajo o llegará el momento en algunas minas donde el precio internacional no les cubre los costos. ¿De acuerdo? Entonces va a pasar lo que ya pasó con Prodeco. Uno de los argumentos de Prodeco para entregar o devolver las minas que tenía el departamento de Cesar era justamente eso. Los costos son tan altos que el precio internacional no se los cubre y devuelve los títulos. Y eso va a empezar a pasar en el país, aparte de que ya buena parte de las minas empiezan en muy corto plazo a terminar sus contratos, y todavía, pues aunque tienen la opción de solicitar prórroga, no hay todavía solicitudes de prórroga, excepto en CNR, pero las demás empiezan a caerse. Los rojos son los que van a salir muy, muy rápido, o ya salieron. Los amarillos, los que vienen en los próximos años antes de terminar la década, son minas de carbón que ya empiezan a terminar su actividad en Colombia, ¿cierto? No han pedido prórroga todavía, habrá que ver, pero digamos, un poco el cronograma de la vida útil de las minas en Colombia. Pero repito, pueden ir hasta que terminen sus contratos, no vamos a hacer absolutamente nada para sacarlos, pueden seguir con sus contratos. El mercado, el carbón térmico lo saca el mercado, el mismo mercado, los precios los van a sacar al mercado, y ustedes, doctor Linares, deben saberlo mejor que nosotros. Bueno, el carbón en el mundo. Entonces, en algún momento se dijo, no, pues, tenemos que seguir sacando carbón porque es que nuestro carbón es competitivo en Europa, no sé qué, y empezamos a hablar de que si bien los países europeos no nos compraban carbón, en Asia nos compraban carbón. Esto hace parte del mismo estudio que estaba comentando del World Energy Outlook. Y la última columna es la columna del costo del carbón colombiano. Están los otros costos. Exportarlo a China, por ejemplo, a carbón colombiano, ¿cierto? Los precios de extracción y los precios logísticos ya están llegando al precio internacional, 108 dólares que estaba hoy o ayer
el carbón térmico en el mercado internacional. Pero si miramos todas las 4 gráficas que queríamos exportar a China o a Japón o al suroeste de Asia, ustedes podrán ver cómo el carbón colombiano, la última columna de cada grupo, ¿cierto?, está entre los más altos del mundo. Entonces, hay que ser razonables, tenemos que empezar a pensar si realmente podemos exportar carbón colombiano a Europa, si China nos va a comprar carbón. En algún momento se hizo el intento, hubo unos embarques, pero hoy por precios yo lo veo muy complicado, ¿cierto? Si alguien tiene la fórmula contraria, bienvenida. Pero empezar a mirar estas cosas, empezar a tener que actuar de manera responsable. No esperar que nos llegue el golpe de que las compañías mineras empiecen a devolver sus títulos, sino empezar a pensar cómo, a la vuelta de 10, 15 años, muchas de esas empresas salen del mercado, pero tenemos que buscar otras fuentes, porque obviamente el golpe fiscal de esto va a ser muy grave. El golpe fiscal de cierre de minas va a ser muy grave para el país, no solamente en términos fiscales, sino también en términos de balanza comercial y en términos de ingresos para las áreas de influencia, las regalías. Entonces, ese es un poco el llamado que hacemos y por ahí las medidas que se están tomando. Eso es información de recursos y reservas que nos proveen las mismas empresas mineras a través de sus PTOs. Simplemente las miramos todas y encontramos cosas. Solamente traje 2 ejemplos. El tema de oro. Miren las reservas probadas. 75 toneladas de 75 toneladas de reservas probadas de oro tenemos hoy en el país, ¿cierto? Tenemos un trabajo muy grande que andar, pasar de esos indicados a medidos, a probables y a probadas. Ahí hay un trabajo muy grande que hacer. Igual en cobre, mira, tenemos 0.03 millones de toneladas de cobre hoy en el país. Esto nos lleva a pensar varias cosas. Primero, no tenemos todos los minerales hoy. Segundo, tenemos que hacer un gran trabajo a través del Servicio Geológico Colombiano para empezar a seguir ahondando en el conocimiento, ¿cierto? Seguir aportando elementos al mapa metalogénico, dónde están las áreas con potencial, para saber qué hacemos con ellas. Pero como estamos hoy, estamos mal. Estamos ya trabajando con el Ministerio de Minas, el grupo de planeación sectorial, para que el año entrante el Servicio Geológico pueda tener los recursos que requiere para poder ahondar en el conocimiento geológico del país, poder saber con certeza cuánto tenemos. Hoy en información geoquímica, por ejemplo, apenas está explorado el 28% del país. Esa es una cifra extremadamente baja. En eso compartimos con ustedes esta idea. Escenarios de carbón térmico y potencial de cobre en Colombia. Entonces, los escenarios de carbón térmico, agrego a todo lo que venía hablando antes, tenemos allí 3 curvas, ¿cierto? La roja es que si se aplicaran todos los compromisos que el país tiene en materia ambiental, ¿cierto?, el carbón térmico en Colombia debería empezar a terminar ya a mediados de los 2030. No habría más carbón. Si aplicáramos el texto de la letra de los compromisos internacionales, estaremos. El amarillo es el ejercicio que se hizo, que está en los documentos de transición energética, donde decimos que va a tener un poco más de vida útil, pero en el 2040 el carbón térmico colombiano estaría desapareciendo. Y el de arriba es simplemente el histórico, una proyección del histórico, mirando políticas, mirando proyecciones de precios, tendría una vida más larga, pero todas las curvas coinciden en que el carbón térmico, la demanda y la extracción va a reducirse en el mundo y en Colombia. Ahí tenemos, claro, 3 escenarios y todos coinciden en lo mismo. Bueno, yo creo que ya voy rápido porque por aquí veo que me están haciendo caras. La estrategia de comercialización de oro, tenemos un piloto y nos ha ido muy bien. SAE tiene 2 comercializadoras en proceso de extinción de dominio. Entonces, esas las maneja SAE porque nosotros no tenemos cómo manejar empresas, pero sí lo que estamos haciendo, le estamos dando la dirección a esas comercializadoras. Actualmente manejamos solamente una, ¿cierto? Pero esa comercializadora nos ha servido 4 meses funcionando y nos ha servido para muchísimo. Por ejemplo, el barquero o el pequeño minero que llega a vender oro, compramos el oro, 0 mercurio, rucón, trazabilidad completa. Está formalizado, no está formalizado, venga, yo lo formalizo. Pero la formalización de ahora en adelante, cuando es a estos
niveles individuales, ¿cierto?, va acompasado con la extracción limpia. Estamos viendo también cómo le llevamos otros mecanismos, otras formas de extraer oro sin necesidad de utilizar mercurio. Entonces estamos formalizando hacia atrás, hacia adelante, les estamos mejorando los precios, que significa quitarle la base social a esos grupos criminales que hoy tienen capturado el eslabón de comercialización de oro en Colombia, porque si los pegamos mejor, pues los atraemos para la empresa pública, que es la que va a albergar estas comercializadoras a futuro, ¿cierto? Pero, y mejorando el bienestar y obviamente de los mineros con mejores precios, transparencia absoluta. Ahí sale oro bien para exportación, bien para joyería verde. Hemos hablado con Banco de la República y hemos tenido 2 conversaciones con ellos. Nos quieren comprar oro para mejorar las reservas monetarias del país. Ahí se lo tenemos, oro colombiano. No tendríamos que traerlo de afuera. Obviamente tenemos que cuidarnos muchísimo aquí con el tema del lavado de dólares. Tiene un montón de enemigos esta cosa, pero tenemos una sola comercializadora en Caucasia ya operando. Nos ha ido muy, muy bien y abrimos 5 oficinas más antes de terminar el año en Bajo Cauca, en Buriticá. Quiero llevar otra a Marmato para oro ya directamente en el territorio. Ya voy terminando. Bueno, el tema del relacionamiento con la minería. Hombre, mire, discúlpeme que sea franco, pero voy a ser franco. Si seguimos así, no va a haber más minería en Colombia. Porque donde se anuncia que hay un título, donde llega una empresa, el otro día tienes una manifestación de las comunidades diciendo no a la minería, sí al agua, lo que quieran. Ejemplos cunden en el país, ¿cierto? Entonces yo acudiría a un mayor análisis autocrítico del sector y también autocrítico del Estado, porque allí ha habido problemas de ambos lados. Yo no estoy echándole la culpa al sector privado, pero algo tiene que cambiar, algo tenemos que hacer, porque seguimos por esa vía. Mañana van a ser las protestas mucho más grandes en el país y eso obviamente abarca o implica posiciones dentro del Congreso de la República, posiciones dentro del mismo gobierno, organizaciones sociales y comunidades cada vez más empoderadas del tema de no a la minería. No llega a cualquier municipio, Falán, Tolima, doctor, hay que acabar la minería. Es que leas el articulito tal de la Constitución Política, ya cualquiera lo manda a uno a leer la Constitución Política. Eso está pasando. Tenemos que empezar a trabajar en relacionamiento comunitario. Y tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Desarrollo minero, sí, con desarrollo social verificable y tangible en los territorios, ¿cierto? Y a mí lo que me habla son las encuestas del DANE, donde hay índices de pobreza monetaria y necesidades básicas satisfechas más graves son en zonas alrededor de complejos mineros. Eso lo sabemos desde hace muchos años. Hay que empezar a trabajar en eso, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos? Pero es una tarea entre todos. Yo no quiero hoy echar la culpa a nadie, porque también el Estado ha fallado. El Estado ha fallado, por ejemplo, en el control de las regalías. Tenemos un pecado también gravísimo, pero es una cosa, es algo que tenemos todos que trabajar en eso, cómo podemos mejorar el entorno social, que la actividad minera crezca en la misma medida en que crece el bienestar social de las poblaciones del entorno. Segundo, desarrollo minero debe promover y coexistir con el desarrollo. No puede haber más minería que acabe con la vocación natural de los territorios. No es posible que hoy una compañía minera cierre operaciones y la comunidad no sabe sembrar una mata de yuca. Se les olvidó, siendo territorios que tenían una vocación agrícola muy, muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en eso para que haya desarrollo minero, pero que la vocación natural de los territorios, la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, subsistan durante todo el periodo de extracción minera para que cuando la minera se vaya, porque esos recursos se acaban, ¿cierto?, la comunidad no queda en la calle y manicruzado porque no sabe qué hacer. Tenemos que pensarlo muy, muy bien. No se puede destruir ni ir en detrimento de la vocación, bueno, etcétera. Y el tema de las comunidades, definitivamente hoy no hay otra cosa que hacer. Hoy las comunidades embestidas de derechos, blindados por la Constitución Nacional, están exigiendo cada día más que sus voces sean escuchadas en el proceso o en las decisiones de la autoridad minera. Eso nos lo están reclamando muy, muy fuerte. De manera que las comunidades deben tener una participación activa, incidente en la toma de decisiones con respecto a la minería. No sé si alcance a exponer esto, es simplemente en qué vamos, cuántos contratos tenemos, a qué corresponden, cuántas solicitudes tenemos. Tema ambiental es fundamental. Ya nosotros hoy
con la certificación ambiental, donde hoy la autoridad ambiental certifica que el área de interés de un minero no está en una zona donde haya un determinante ambiental, creemos que allí ya empieza a haber suficiente control de lo ambiental para lo minero. Con la certificación ambiental no estamos entregando títulos donde simplemente una comunidad o una autoridad ambiental local o de orden nacional, regional o nacional, nos diga, oiga, ahí no se puede hacer minería. Entonces nos están llegando unas 2.000, creo que vamos ya, solicitudes de propuestas de contratos de concesión con la certificación, 2.000 por lo menos ya tenemos, arrancamos a estudiarlas. Pero cuando la autoridad ambiental dice no procede, simplemente no estudiamos esas propuestas cuando ya hay una negativa de la autoridad ambiental. Y todos esos planos, todos esos mapas geográficos los hemos ido incorporando en el catastro. Entonces también ya nosotros sabemos dónde podemos dar títulos, dónde no podemos entregar nuevos títulos mineros. Ese fue todo el proceso que hicimos de la certificación minera, pero más o menos desde enero de este año ya abrimos la ventanilla y ya saben que solamente se aceptan propuestas de contratos de concesión cuando vayan acompañados de la certificación ambiental. Ya lo sabemos, hemos hecho varios requerimientos masivos, ya la mayoría de la gente ha contestado, hay otros que no han logrado su certificación ambiental. Un poco con lo mismo, estaba la solicitud, bueno, las áreas, y quería solamente terminar en esto. Esas son las propuestas, fíjense ustedes, de solicitudes de contratos de concesión con requisitos diferenciales. Creo que el anterior es el nacional, solicitudes requeridas con certificación. Se han solicitado 408, pero el requerimiento es que han presentado la certificación, pero en total van más de 2.000 personas o empresas que se les han requerido. Estas son las solicitudes con diferencial, pero miren ustedes cuáles son los minerales donde los cuales hay mayor demanda de títulos. Fíjense ustedes que empiezan por los contratos de concesión, por tierras raras, molibdeno. Fíjense que ustedes cómo ya la industria empieza a orientarse a los minerales estratégicos, ¿cierto? Obviamente el mineral más requerido es el mineral de los materiales de construcción. Y para ya ir terminando, le devuelvo esto para no molestar más, es el tema de una política que tenemos en la Agencia Nacional de Minería y es llevar la autoridad minera a donde hayan conglomerados mineros importantes. Cuando recibimos la agencia el año pasado solamente habían 13 puntos de atención, 12 puntos de atención regional y estaban todos localizados en la región andina y tenemos desprotegido, absolutamente desprotegido el resto del país. La razón tiene es quienes dicen no, es que la informalidad y la legalidad es consecuencia de la falta de Estado, la falta de presencia, de la ausencia de la autoridad ambiental. Somos conscientes de eso, estamos abriendo este año, ya tenemos 3 pilotos, el último fue estamos armando el de Chiquinquirá para atender todo el occidente de Boyacá y estas son nuestras propuestas de terminar este año con oficinas pilotos, son más pequeñas que un punto de atención regional, pero ahí va a estar la autoridad minera para responderle a los mineros. El año entrante tenemos un plan ya un poco más agresivo y la idea es empezar a cubrir lo que es Orinoquía y Amazonía. Bueno, espero haber hecho alguna claridad con este tema. Les agradezco mucho. Muy amable. Muchas gracias.